Hoy es miércoles 9 de noviembre. Con ustedes el profesor Ramón Romero en la continuación del estudio de la lección número 7. No sin antes invitarte a que te suscribas a este canal de YouTube Ramón Romero y dele clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Lección número 7. La victoria de Cristo sobre la muerte. Y el texto clave dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17 y 18. Con gratitud, Señor, nos dirigimos a ti por todas tus bondades. En genuflexión reclamamos tu bendición basado en la muerte de Cristo y en su resurrección, la cual nos capacita para vivir en su presencia siempre sin temor a la muerte. Por Jesús, el resucitador y la resurrección y la vida, te lo pedimos. Amén. Para hoy, miércoles, testigos del Cristo resucitado. La Biblia registra diferentes personas con diferentes nombres a quienes Cristo apareció, y no en forma fantasmal. Al primer grupo a quien Cristo le apareció fue a un grupo de mujeres, entre ellas la más pecadora de todas, María Magdalena, porque Cristo está muy cerca de aquellos que realmente sienten la necesidad de Dios. Leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, comenzando en el versículo 11, la siguiente razón. Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando bajóse a mirar el sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: Mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: Paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: Tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: Paz a vosotros.
Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy bien, hermanos. Cuando Jesús resucita entre las 3, antes de las 4 de la madrugada, Él resucita con gloria. Y a las primeras personas a quienes Jesús aparece es a las mujeres que eran menospreciadas en aquel tiempo. Y Jesús aparece, especialmente aparece a María Magdalena, la pecadora de Magdala. Sin embargo, aún así, el Señor le dice a María, Raboní, le dice María. Realmente el nombre es Miriam, porque la palabra María no es hebrea, es griega. Llamó a María Miriam, como se pronuncia en hebreo. Y entonces ella contestó Raboní, que significa mi grande. Entonces Jesús le dijo, no me toques. Realmente en el griego dice, deja de tocarme o no me detengas, porque Jesús no quería recibir la adoración humana sin antes haber recibido la aprobación de Dios Padre cuando ascendiera al cielo ese mismo día. Y María fue portavoz a los discípulos de que Jesús había resucitado y de que ella había visto a Jesús resucitar. Y es bueno destacar esto porque venimos enseñando en este trimestre de que la muerte es un sueño y que los muertos nada saben. Y Jesús apareció primero a María, segundo a Pedro, tercero apareció a los discípulos camino a Emaús, luego apareció a Tomás. Y en esos 40 días, Él apareció a 500 personas. Y luego le aparece y desayuna con los discípulos poco antes de ascender al cielo. Y después Jesús aparece al apóstol Pablo cuando estaba montado en un caballo y fue derribado a tierra con la teofanía, con el poder de Cristo que le apareció de Jerusalén a Damasco. Y la última persona que pudo contemplar a Cristo fue el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, que vio a Cristo glorificado, de tal manera que él no se contuvo y cayó de rodillas ante sus pies. Y eso nos dice bien claro que al Cristo a que nosotros adoramos es aquel que en una ocasión dijo, yo soy la resurrección y la vida. No dice yo seré, sino yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Hermanos, hay múltiples testigos de personas religiosas que sí vieron a Jesús. Pero no solamente esos. Hay múltiples en la historia secular. Aparecen personas que dan testimonio, como Plinio el Joven, y una retahíla más de personas que dieron testimonio. Por ejemplo, los soldados que vieron la resurrección de Cristo en la tumba de José de Arimatea. Todas estas personas, amén, de los que resucitaron con Cristo, que testificaron en la santa ciudad, en Jerusalén, testificaron de que Jesús había cumplido su propósito de morir por nosotros y resucitar al tercer día, tal como lo había predicho.
Y todo esto se diseminó y se convirtió en verdad presente en los días de la resurrección, que causó un impacto tan grande que en el día de Pentecostés 3,000 personas fueron bautizadas, producto de la elocuencia del mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo y de la veracidad de que el que murió en el Calvario fue Cristo el Señor, es decir, el Mesías prometido en las profecías desde Génesis hasta Malaquías. Y ellos creyeron y aceptaron y abrazaron gozosamente. Uno de los países más afectados con la resurrección de Cristo fue África. Si usted lee el libro de los Hechos, el capítulo 2, usted va a contar a cuántas naciones les predicó Pedro en el día de Pentecostés. Si usted cuenta del versículo 8 hasta el versículo 11 de Hechos 2, va a contar que son 15 naciones. Por ejemplo, Egipto, eso es parte de África. Y también Libia, eso es parte de África. Es decir, había muchas personas de diferentes nacionalidades que sí estaban presentes en el día de Pentecostés. Y una de los continentes más afectados fue el continente africano, donde ahí se llevó el mensaje de Pedro en el corazón de los conversos y se diseminó y se preservó, especialmente el sábado. Se preservó en África. Y cuando vino el gran despertar del siglo XIX de Guillermo Miller, hubo personas que habían conocido de África el Evangelio y de la segunda venida de Cristo, y luego había personas africanas o de descendencia africana que ya vivían y estaban involucradas en el movimiento de Guillermo Miller en la década del 40, de 1840 en adelante. Y de esas personas de descendencia africana estaba una señorita conocida como Elena G. de White, de descendencia africana. Y la verdad del sábado viene y es revelada como algo manifestado en la presencia divina, de que de ahí vendría la iluminación del sábado a los blancos que vinieron del Mayflower en el día conocido como Thanksgiving, que llegaron a Nueva Inglaterra, huyendo de la persecución papal. Pero esta iglesia, cuando vino el gran chasco de 1844, se dio a conocer la verdad del sábado, y eso hizo posible de que en la verdad del sábado también se destacara a Cristo, porque en la Biblia no se conoce a Cristo como que guardara otro día, sino el día del sábado, de tal manera que él lo llamó dueño del sábado en Marcos 2:28. Él mismo dijo: yo soy Señor, o sea, dueño del sábado. Y entonces, cuando aceptamos a Cristo, estamos aceptando su ley y estamos aceptando su sábado. Por eso esos testigos que estaban presentes en los días de Cristo, esos testigos se han diseminado hasta hoy, siglo XXI, quienes dicen que han podido ver o sentir la eficacia de la muerte y resurrección de Cristo, transformando sus vidas a la semejanza de Él. Y eso nos da la segura sensación de que ese Cristo que crucificaron en el año 31 y ascendió al cielo, es el mismo Cristo, como dice Hebreos 13, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, su función mediadora y su función redentora sigue eficaz en todas las personas, estén vivas o que descansen en el polvo de la tierra, esperanzados en la resurrección parecida a la de Él, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso Cristo se reveló de carne y hueso, porque los espíritus inmundos ni tampoco los fantasmas tienen forma física tangible. Cristo resucitó en forma tangible
y así mismo van a resucitar los muertos en Cristo cuando Él venga por segunda vez. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana jueves vamos a estudiar primicias de los que durmieron. Con ustedes el profesor Ramón Romero.